Hola compañeros, continuando con la explicación de los sistemas procesales, en este video les voy a explicar el siguiente sistema, el cual es el sistema inquisitivo, ¿ok? Este sistema inquisitivo surgió, como les había comentado en el video anterior, o más bien fue establecido por la Iglesia Católica o el cristianismo de aquel entonces que estaba establecido durante la Edad Media, ¿ok? Siempre cuando hay un sistema establecido, siempre surge un antagonista, ¿ok? Entonces, el sistema establecido en aquel entonces era el procedimiento acusatorio, el cual lo explicamos en el anterior video, y recordemos algunas de sus características que eran la publicidad, la transparencia, la oralidad, la agilidad o la concentración. Ante todo esto, se opone lo que es el sistema inquisitivo, el cual pues ya no es como lo era el sistema acusatorio, ¿ok? El sistema inquisitivo ya no es público y lo que es únicamente público es la ejecución de la pena. Entonces todo el procedimiento que se llevó a cabo para poder determinar cuál va a ser el castigo o la pena que se le va a imponer a la víctima se hace de manera privada o a puerta cerrada y únicamente la ejecución de la pena la hacen pública. ¿Para qué? Para que las personas o la sociedad de aquel entonces vean cuál va a ser el castigo que les va a pasar si ellos también cometen esos delitos o infringen la ley. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esto no garantiza transparencia, ya que todo este procedimiento se hizo de manera privada. Entonces, pues a nosotros no nos garantiza, o en aquel entonces no se garantizaba que se hizo de manera correcta, ¿ok? Este sistema inquisitivo no era oral, sino que pasó a ser escrito, no era ágil y por lo tanto se prolonga de manera excesiva a través del tiempo, lo que quiere decir que eran procedimientos muy largos y mientras este periodo de tiempo, la persona que era acusada, pues era torturada, ¿ok? No se daba la concentración de debate, es más, ni siquiera existía el debate entre la víctima y la persona que cometió el delito. ¿Por qué? Porque la acusación pasa a ser pública y no se deposita en el agraviado. Esto quiere decir que el agraviado no ocupaba poner no ocupaba solicitar un juicio. Cualquier persona lo podía hacer. En este caso, quien lo hacía era el Estado o la Iglesia. Recordemos que Estado e Iglesia durante la Edad Media era una sola persona. Estaban unidos, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué la Iglesia o el Estado acusaban a la persona? Porque ellos consideraban que el ofendido era Dios o la iglesia. Entonces, cuando una persona cometía un agravio, la iglesia decía que el ofendido era Dios o la iglesia y no tanto la persona o la víctima, ¿ok? Por lo tanto, la soberanía recae en una sola persona, que es la persona que acusa y además también juzga. En este caso, como les comentaba, es la iglesia católica o el Estado, que eran una sola persona. Recordemos que en el sistema acusatorio hay una separación entre acusación, que era la víctima quien acusaba, y la decisión que era tomada por el pueblo. ¿Ok? Este sistema inquisitivo se caracterizaba más que nada por las formas o procedimientos inhumanos en los cuales sometían al acusado para que demostrara su inocencia, ¿ok? Estos procedimientos que establecían en el sistema inquisitivo eran a través de las ordalías o los juicios de Dios. Aquí mismo en la página les voy a compartir unas imágenes de ordalías para que vean cómo eran los castigos que en aquel entonces la iglesia imponía a todas estas personas, ¿ok? Este sistema inquisitivo surgió en el siglo 8 después de Cristo y sus máximos exponentes eran la Iglesia Católica, como lo había comentado, y la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición era la policía de la religión católica, la cual se dedicaba a perseguir o a capturar a todas aquellas personas que tuvieran una ideología diferente o a todas aquellas personas que expresaran una religión diferente o simplemente porque se expresaran en contra de la iglesia, ¿ok? Entonces, la Santa Inquisición se dedicaba a perseguir también a todas aquellas personas que eran consideradas como herejíos, que son aquellos
que tenían una opinión la cual se oponía a las opiniones de la religión cristiana o católica, y también se dedicaban a perseguir a todas aquellas personas que eran considerados como paganos, que eran todas aquellas personas que tenían otras creencias o adoraban a otros dioses que desde la perspectiva del cristianismo son dioses falsos. Entonces, en aquella época, por el simple hecho de querer ejercer tu libertad de expresión o el derecho a ejercer cualquier religión, eras castigado y eras acusado por la Iglesia Católica o por la Santa Inquisición, ¿ok? Y toda persona era culpable salvo que demostrara su inocencia. En aquel entonces la Iglesia Católica tenía la idea de que cuando a la persona se le estuviera torturando, es decir, cuando se le estuviera aplicando el castigo a través de la ordalía o a través del juicio de Dios, si era inocente, en ese momento iba a bajar Dios y lo iba a salvar. Pero obviamente, pues esto nunca pasaba, ¿no? Dios nunca bajó y no los salvaba. Entonces, por lo tanto, para la iglesia eran considerados como culpables. Y también se institucionó la tortura como método eficaz para saber qué era lo que realmente pasó. Entonces, a través de la tortura, la iglesia tenía la idea de que las personas iban a decir lo que realmente pasó, pero aunque las personas realmente decían la verdad, la iglesia católica no los creía y eran brutalmente torturados hasta que pues estas personas morían, ¿no? Y todo esto la iglesia lo hacía por considerar como ofendido a Dios o a la iglesia. Espero y les haya quedado claro. Gracias.